Un hermoso y lindo viernes. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, día de preparación, en el día en el cual pues hay que estar preparados tanto espiritualmente como físicamente. Y es importante de que todo hagamos para que mañana, el día sábado, podamos entrar en familia a la iglesia, que no haya ningún resentimiento. Si usted sintió que el sábado pasado, en la semana, mal con alguien, hoy tenemos los medios del teléfono, llámele, hermano, perdóneme, mire que quiero el sábado pasar un sábado feliz junto con usted, lo voy a invitar a comer de la comida que llevo y poder tener esa familiaridad, esa convivencia que Dios quiere cada sábado. Por eso, hoy arregle todos los asuntos, no los deje para mañana, porque mañana va a llegar a la iglesia y va a empezar a ver malas caras, caras arrugadas, hasta usted va a llegar con una cara que no va a poder poner enfrente del otro. Pero el Señor nos llama a unirnos mañana y a pasar un sábado con gozo y con alegría. Y bueno, hoy para cerrar este programa o este estudio que hemos tenido, pues nuevamente, pastor, gracias por estar acompañándome. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, y gracias a usted por su tiempo, por estarnos acompañando y compartiendo este hermoso estudio que es acerca de los celos. Bueno, casi feliz sábado. Sí, verdad, ya casi. Así es de que, pastor, pues quiero saludarlo. No, gracias, pastor, gracias. Y pues esperando que no sea la única vez que nuevamente vuelva a acompañarme aquí en este set. Amén. Si gusta llevarnos en oración para ya dar la conclusión de este estudio. Con gusto. Vamos ahora. Dios eterno, al cerrar esta lección tan maravillosa, entendiendo tu providencia, entendiendo tus planes que no conocen ni demora ni tardanza, y que al final de cuentas tu voluntad siempre se cumple. Danos un espíritu de humildad para someternos a tu plan. Danos un espíritu de entendimiento para entender tu plan. Y danos un espíritu de fuerza para poder hacer siempre lo correcto, como lo hizo Daniel y tus grandes siervos que aparecen en la palabra de Dios. Bendición que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, pues estamos corriendo los celos, pero los celos, decíamos, probablemente hay consecuencias. Sí, el celo siempre viene, en todos los casos que hemos visto, por no someterse a la providencia de Dios. Okay. Por uno, no saber que hay un Dios que está sentado en su trono y que desde allá controla pasado, presente y futuro, pone reyes, quita reyes, y que en su providencia Él ya conoce todas las cosas. Y especialmente todos los que nacemos, Él ya nos conoce. David dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, Él ya nos conoce. De hecho, hay un profeta que se dice que Dios lo hizo nacer como profeta para las naciones y ni siquiera había nacido. Dios conoce todas las cosas, pero el hecho de no aceptar esa providencia, ese plan divino, nos hace rebelarnos. Y aún el espíritu de celosía puede venir en los planes providenciales de Dios, ¿no? Y en este caso vemos que el celo no es divino, el celo es diabólico, la codicia no es buena, es diabólica, y la rebelión tampoco es buena, es diabólica. Israel está ahora en Babilonia por rebelión. En el caso de Nabucodonosor, rebelión y celo, porque cuando dijo vienen otros reinos, no le gustó para nada esa idea. Y en el caso de Belsasar fue rebelión directa en contra de la providencia de Dios. No quiso seguir el plan divino establecido por el Señor. Pero vemos que en el caso de Ciro, es ya un poquito diferente, porque él está aprendiendo la providencia divina y él está viendo que el Espíritu de Dios está con Daniel y él está espiritualmente, hasta por así decir, entendiendo que el plan de Dios se va a cumplir con él o sin él, porque él pone rey y quita rey, y es mejor agachar la cabeza y decir, hágase tu voluntad, y no se habla mal de él. Es lo interesante, ¿no? De Belsasar, sí, hasta una mano escribió que ese era su último. De Ciro no, es diferente. Y de hecho, bajo los dos reinados Dios bendijo, tanto de Darío como de Ciro, Ciro de Medos y Darío de Persia. Dios bendijo bajo los dos a Daniel. Pero en este caso, el plan de los maquiavélicos o de los diabólicos, que no se fueron guiados por Dios, funcionó. Sí funcionó. Ahora,
¿Dios conoce todas las cosas? Bueno, funcionó en cierta parte. Sí, bueno, funcionó en el sentido que lo hicieron Que firmar lo el hicieron decreto firmar, y ya pero no no volvió atrás. en el propósito que ellos tenían. En ese sentido sí, no funcionó. Pero en el sentido de que lo tiraron al foso de los leones, Lo tiraron. entonces muy posiblemente ellos dicen, wow, nos salimos con la nuestra. Cuando menos en el momento, ¿no? Es lo que pensaron, se confiaron, ¿verdad? Nos salimos con la nuestra, a lo mejor el Belsasar pensó lo mismo, por eso se confió, ¿no? Bueno, pues no, que venía otro reino y ya murió acá, ya estoy yo y no pasa nada. Entonces, lo que no supo es que los planes de Dios tienen su tiempo y su momento. Entonces, en este caso, ellos quizás se confiaron de que literalmente se iban a deshacer de Daniel y que ellos podían seguir haciendo sus corrupciones, sus caminos todos chuecos y torcidos, y que al final ellos tenían tanta influencia en el rey que si le hicieron firmar eso, lo podían hacer firmar cualquier cosa a favor de ellos, ¿no? Claro. Pero entonces, aquí es donde aparece la intervención divina. Y aquí es el punto bonito. Alguien podría decir, pero pastor, mi marido anda de coqueto como con 10. Entonces, que yo en la providencia de Dios me tengo que quedar aquí sentada esperando a que mi marido me sea infiel. Me tengo que mantener recta sabiendo que mi marido tiene 20 candados en su teléfono y amigas y de todo. ¿Qué hago yo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué le decimos a la persona? ¿Que lo deje y lo abandone? No, lo que yo le puedo decir a la hermana, 1, póngase en oración. Póngase en oración. 2, pida que la providencia de Dios se cumpla en su vida. Porque si Dios pone reyes y quita reyes, también Dios puede poner y quitar maridos. Y es duro decirlo, pastor, ¿eh? Pero ya hay un ejemplo bíblico que Dios quitó un marido a una mujer recta. Recuerda el caso de David cuando fue a la guerra y mandó pedir comida a este hombre, que su nombre era insensato, y que le dijo, ¿y qué? Ustedes son pordioseros, yo no te voy a dar nada de comer. Y David se enojó y agarró cientos e iba a matarlo él y a toda su familia. Y entonces la esposa, ¿qué hizo? Mató a los animales, fue y se postró y le dijo, no escucha a este insensato, porque ese es el nombre de él. No te manches la sangre de mis niñitos y por favor, coma, tiene hambre, aquí está la comida. Y eso tocó el corazón de David, se regresó. Cuando la mujer regresa, ¿qué sucedió? Ahí está el borrachín en fiesta. ¿Y de dónde vienes? Pues te voy a decir de dónde vengo, de salvarte el pellejo, porque David venía con sus hombres y te venía a matar a filo de espada a ti, a tu descendencia, a toda tu casa y tus hijos. Dice la isla que se le fue la borrachera, Dios lo hirió y se murió. Cuando David supo que se murió, ¿qué hizo David? Pues ni tardo ni perezoso fue y se casó con esa mujer. Y el resultado es de que esa mujer que vivía con un hombre malo, que vivía con un hombre que la maltrataba, con un hombre insensato, al final Dios la vindicó, pero no se vindicó ella. Ella prefirió que la providencia de Dios. ¿Y quién iba a decir que esa mujer terminaría siendo esposa del rey de Israel? Esa es la providencia de Dios. ¿Quién iba a decir que un esclavo como Daniel terminaría siendo el principal del reino de Babilonia y ahora el principal del reino de Medo-Persia? ¿Quién iba a decir que José, un esclavo que lo iban a matar, terminó siendo el gobernador de todo Egipto? Y puedo seguir dando la lista, pero es la providencia de Dios. Dios es el que se encarga de hacer, quitar, poner y vindicar. Y Daniel, que se mantuvo íntegro y que es tirado al pozo. Usted sabe cómo es la idea, ¿no? Los dejaban a los leones por días y días sin comer. Ay, es que el hambre que tenían los leones era un hambre feroz. Que hasta si una mosca veían pasar. No, estamos hablando que el que tiraban como al foso, al horno de fuego, el que entra ya no sale. Sí. ¿Y quién iba a decir que el rey que pasa toda la noche pensando, yo no sé el Espíritu Santo lo que le había impresionado al rey, yo pienso que lloró, No, pues, yo pienso que sufrió. Es que, pastor, nomás póngase a pensar, en el momento que a él le piden, y usted dijo días atrás, que era como exaltación, ¿no? Oh, rey, no, pues aquí eres el único que mereces adoración y en el cual solamente tú. Pero él no pensó en quién, para quién o por qué. No lo vio porque fue No engañado. lo vio, claro, porque en ese momento él es engañado. Así Pero es. cuando a él se le trae ahora la noticia, Y mira, ya se da cuenta. hay uno. Allí él despierta. Ahí es el que quizás en ese momento, como Nabucodonosor, no, ustedes prepararon algo para poder ejecutar a este hombre. Y como le dijeron, y ni digas que no, porque la ley de Medo-Persa es
Pero ya según la firma. Pero ¿sabe qué veo? Yo veo mucha más maldad, malicia, en estos medos que aún en los babilónicos. Porque Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejores que ellos. Pero yo no encontré que los magos, brujos, hechiceros le hicieron un complot para Daniel, pero estos sí. No, claro. Estos fueron más maliciosos todavía. O sea, estamos hablando que ese celo y esa malicia ya los llevó a perder el piso y llegaron a actuar de forma tan diabólica que ellos no vieron que esto era un efecto boomerang, tarde que temprano se les iba a regresar. Y la historia dice que finalmente Daniel es arrojado al foso de los leones, el rey se da cuenta, el rey aprendió sus lecciones, se lo garantizo. Claro. Que no es bueno escuchar que te inflen el oído, no es bueno tomar decisiones apresuradas. Él aprendió sus lecciones, se lo tengo que decir, aún como rey. Pero es que aún, pastor, vemos, o sea que aún todavía ellos, no, yo no sé, ¿verdad? No puedo entender si ellos se dieron cuenta que aún cuando él supo la noticia de quién iba a ser el afectado, aún cuando iba, él no vino a acostarse, no vino a relajarse, no vino a ver qué iba a pasar. Se dio cuenta del grave error que cometió. O sea, él fue a pedirle al Dios de Daniel que tuviera misericordia sobre ese siervo. No es interesante eso. O sea, algo que ellos, los sátrapas, nunca pensaron que su rey iba a suplicar a un Dios diferente. No al Dios de ellos, sino que ahora este rey se dirige al Dios de Daniel. Sí, porque cuando el rey finalmente va al foso de los leones, la pregunta que hace es muy interesante. Tu Dios, al que tú adoras, te salvó. ¿No debería él haber orado a sus dioses para rescatar a Daniel? ¿No debería él haber rezado, orado a todos los dioses de los medos para intervenir de forma milagrosa y tener poder sobre los...? No, él pregunta, ¿tu Dios? Quiere decir que ya en la mente del Dios ya obró, ya lo impresionó. Él sabe que el único que lo puede salvar. ¿O acaso él pregunta, Daniel, mis dioses te libraron? O Marduk, ¿no? Yo hice sacrificio en el templo y mis dioses contestaron, no, nada que ver. Él sabe que el único que lo puede librar es el Dios que camina con él. Y sabe, yo me pongo a pensar, ¿qué habrá sentido el rey cuando escucha la voz de Daniel? ¡Wow! Yo me imagino casi hasta lloró de haber escuchado. No. Y el viejito, ahora imagínese Daniel pasando la noche en medio de ese foso con calaveras, con huesos, apestoso, y los leones dando vueltas alrededor. Wow. ¡Qué experiencia! Ahora, algunos hoy dicen, no me quiero desviar del tema, pero algunos dicen que antes de que Cristo venga va a venir un rapto secreto para que la iglesia no pase la tribulación. Híjole. Pues yo no veo que Dios raptó a Daniel. Ya estaba viejito, ¿no hubiera sido mejor que se lo hubiera llevado y en la mañana lo regresa? Pero Daniel pasó esa prueba. ¿Y saben por qué? Porque la prueba no es mala. A veces Dios permite las pruebas para hacernos crecer más. Alguien dirá, ¿Daniel tenía algo más que crecer? Por supuesto que sí. Daniel tenía todavía cosas que él tenía que ver. Y créame que esta prueba lo acercó más a Daniel, confirmó más su devoción por Dios, su amor por Dios, la providencia divina y cuán amado era. Por eso cuando el ángel baja con Daniel, y eso ya lo vamos a estar viendo en las profecías de las bestias y todo eso, cuando el ángel viaja, ¿qué le dice a Daniel? Daniel, varón muy amado. El cielo ama a Daniel. Lo quieren mucho, lo conocen, pero Dios también ama mucho a Daniel. Ahora, hay un punto que yo quiero, que cuando lo veo me interesa. Mi Dios me libró, es lo que dice Daniel. Mi Dios me libró. ¿Qué significa el nombre Daniel? El nombre Daniel significa, la palabra El en hebreo es el singular de Dios. La palabra Elohim es pluralidad, es más de uno. Pero siempre que aparece El es en singular divinidad. Y
Los judíos por eso le ponían los nombres de Dios a sus hijos. Raquel, todo lo que tiene EL tiene nombre de Dios. Samuel, Gabriel, Miguel, el que es como Dios, Elías, Betel, casa de Dios, etcétera, etcétera. Y Daniel, ¿qué significa Daniel? Daniel significa Jehová es mi juez. Mi caso está en las manos de Dios. Y qué interesante que aquí Dios, como juez de Daniel, vindicó a su siervo. Lo pesó en balanza, lo encontró inocente y el juez del universo lo vindicó como juez. Por eso me interesa el título, la vindicación. Dios como juez, Él apela a su nombre. Jehová es mi juez, tú pesas, Señor. Si has encontrado maldad en mí, Señor, aquí están los leones. Ejerce juicio. Pero la respuesta es que Dios, al vindicar a Daniel, Dios mandó a su ángel. ¿Qué quiere decir? Que Daniel no estuvo solo. El ángel del Señor lo acompañó y lo libró. ¡Qué experiencia! Bueno, él mismo dijo, ¿no? El ángel tapó la boca de los leones. Sí, porque nadie se atrevió a acercarse. Pero háblenos un poquito de las consecuencias, pastor. Sí, en este caso, y ya el tiempo se nos fue, Sí, ya el ¿verdad? tiempo se nos fue. En este caso, finalmente, mi Dios me libró. El resultado fue que el rey los manda a matar a los que hicieron el complot para matar a Daniel y que engañaron al rey. Lo que a mí me duele de la historia es en donde dice que finalmente, déjeme ver el versículo. Versículo 24, 6:24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! Pobrecitos de los hijitos. Y aquí viene el punto, aquella persona que no acepta la providencia de Dios y sigue su propio camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte, pero no solo para él, también para su familia. Interesante, pastor. Podemos entonces pensar que a veces ciertos celos va a arrastrar, usted lo dijo en una ocasión, a nuestros hijos. Así es. Y estos celos de estos hombres nunca, yo creo, figuraron realmente el efecto que iba a hacer en su descendencia. Como dice el libro de Romanos, creyéndose sabios, se hicieron necios. Y en esa necedad destruyeron a su propia familia, a sus propios hijos. ¿Saben ustedes el dolor de ellos? De ver, porque ellos saben que les viene a ellos, pero de ver que a sus hijitos los vienen arrastrando, a su familia, y que se los van a comer los leones. Yo pienso que aprendieron su lección, pero demasiado tarde. Demasiado tarde. Ahí abrieron los ojos. Fue como en los días de Noé. Es como dice el texto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿Y quiénes son todos? Los hijos y las esposas y todo lo que... Ahí finalmente se dieron cuenta que Dios los pesó en balanza y que la consecuencia de sus acciones fueron muerte. Y aquí es lo que se cumple en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Dios no quiere eso. Si el impío se arrepiente, etcétera, etcétera. O sea, si ellos antes de tirar a Daniel al foso de los leones van con el rey y le dicen perdón, pero Daniel es íntegro, nosotros somos torcidos y no queremos que él muera. Castíganos como tú quieras. Le garantizo que hasta el rey los hubiera hasta perdonado. Hasta Daniel hubiera intercedido por ellos para que y hasta hubieran salvado a sus familias. Pero en la persistencia de este fuego que ya los consumió por dentro y los llevó a deshacerse del hombre de Dios, terminó pagando la consecuencia de la vida de ellos y de su familia. Se va a repetir lo mismo en la historia al fin, pastor. Aquellos que se van a rebelar contra Dios y no van a seguir la providencia, porque la Biblia dice el Cordero los vencerá.
Eso ya está. Pero el diablo, ¿qué dice? Ah, no, levanto al falso profeta, levanto a la bestia, al anticristo, y el mundo entero adorará a la bestia, y etcétera, etcétera. Ah, pero hay unos poquitos que son como Daniel. Ah, esos sí son íntegros, esos guardan la ley de Dios, los voy a hacer más. Por eso la historia se repetirá. El foso de los leones viene otra vez. El horno de fuego viene otra vez. Elena de Guay, y no lo hemos mencionado. Y lo hemos hecho intencionalmente para que nuestros hermanos en casa vean que la Biblia es el libro de estudio, pero nosotros creemos también en el Espíritu de Profecía. Elena de Guay dice que la experiencia del Valle de Dura en el horno de fuego se repetirá antes de la venida de Cristo. Interesante, pastor, porque aquí podemos ver que va a ser lo mismo, el celo. El celo acerca de la adoración, que eso es lo que vemos en Apocalipsis. No, pero la pregunta, pastor, es, ¿aquel día nos perseguirán por nuestra integridad a Dios, por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús? ¿O nos perseguirán porque le robamos al hermano, o porque golpeamos al vecino, o por mi propia injusticia? Se cumple lo que dice la Biblia: el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Yo pienso que si hay algo que resumir en el mensaje de esta lección, podría ser, número uno, regresar a lo mismo con lo que empezamos. Número uno, reconocer que la providencia de Dios es soberana. Pone reyes, quita reyes, y ya en los caminos de Dios Él ya sabe las cosas desde el principio, y Él usa al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere, y Él también puede quitar al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque su providencia es soberana. Número dos, deberíamos de aprender a someternos a esa providencia soberana, aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no sepamos por qué estamos en ciertas circunstancias, o el marido que nos tocó, la esposa que me tocó, el trabajo en el que estoy, o el cargo que me dieron. O sea, que yo no entiendo, yo digo, ¿por qué? Porque el día que yo no lo entiendo, yo meto la mano, y ahí es donde la cosa termina mal. Ellos metieron la mano y terminaron deshaciendo su propia familia. No, deberíamos de caer de rodillas y decir el Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir que estás en los cielos? You know better than me. Tú sabes mejor que yo. Santificado, tú eres santo, tú no eres malo, y en todo lo que haces no hay maldad, tú eres santo. Hágase tu voluntad. Señor, no entiendo tu providencia, como Job, pero Señor, hágase tu voluntad. Hasta la propia mujer, ¿verdad? Pero el mismo Job dijo, hágase tu voluntad. Número 3, no permitamos que el descontento, el espíritu de celo, el espíritu de sentirme codicioso por lo que Dios no me dio, o lo que Dios no me concedió y que se lo concedió a mi hermano. No codiciarás ni la casa, ni los bienes, ni el puesto, ni el carro, no codicies nada al prójimo, porque Dios da y Dios quita. Y si Dios te dio no un carro, sino te dio una bicicleta, alaba el nombre del Señor. Amén. Ay, pero es injusto. Dios se encargará. A su tiempo, Dios se encargará. Porque Belsasar era el rey de Babilonia y se quedó sin nada y terminó en el hoyo y terminó en ignominia. Es que Dios a su tiempo se encarga. Entonces, sometámonos a la voluntad y a la providencia de Dios. Y número 4, aprendamos a ser íntegros como lo fue Daniel. Amén. Aprendamos en esta lección que sí se puede, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Daniel hoy se para como un testigo que se puede vivir una vida íntegra delante de Dios. Y se puede vivir esa vida porque el Espíritu de Dios estaba en Daniel. Amén. Hoy yo puedo decir, Señor, danos de tu Espíritu. Amén. Y que ese Espíritu nos dé integridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Pastor, ¿por qué no cierra el programa con un llamado? Un llamado a nuestros hermanos televidentes. Quizás haya personas que no son parte de este ministerio, que no han tomado una decisión con el Señor. Y me gustaría que usted cerrara este programa con un llamado a nuestros hermanos televidentes. El llamado es cortito, pero es muy, muy directo. Amén. Hemos aprendido que la providencia de Dios llama. Y Nabucodonosor tuvo su tiempo y se convirtió a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Se convirtió. Pasó sus experiencias, pero finalmente entendió que el Dios del cielo lo había estado llamando desde hace mucho tiempo. Puede ser que haya personas que Dios te ha llamado desde hace mucho.
Dios ha usado mecanismos, perdiste tu trabajo. Es la voz de Dios que te está diciendo, no dependas del trabajo, búscame a mí. Pero como seres humanos decimos, pues trabajos sobran, busco otro trabajo y no vistes espiritualmente la mano de Dios ahí. Puede ser a través de que Dios permite una enfermedad, que tú puedas analizar tu vida. A veces Dios nos tiene que permitir la enfermedad para estar 4 o 5 días en cama pensando, recapacitando, analizando, porque en el ajetreo diario pues, ni tenemos chance de ver espiritualmente la providencia de Dios para nuestra vida. Y a veces Dios permite cosas para que nos conectemos con Dios. Puede ser que hay alguna persona que está pasando una grave desgracia en tu vida y estás en espíritu de rebelión contra Dios. No te rebeles. Es el momento de buscar a Dios, es el momento de percibir la voz de Dios, porque con voz tierna y dulce el Dios del cielo llama a sus hijos que han sido creados. Dice el libro de Hebreos, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y puede ser que haya algún jovencito que hace rato Dios te está llamando a entregar tu corazón a Él. Puede ser que haya alguna persona que prendió este canal y no vio ninguna de las lecciones pasadas, pero no vio la del día de hoy. Y puede ser que el Dios del cielo hoy, no por coincidencias, porque no existen coincidencias, pero existe la providencia de Dios. Hoy era el día que el Dios del cielo te iba a hacer un llamado. Solo Dios sabe hasta dónde va a llegar este llamado, pero esta señal se sube al internet y ahí viaja al mundo. Pues en cualquier lugar en donde llegue esta señal, Dios te llama. Amén. Escucha la voz de Dios. Venid a mí, dijo Cristo. Venid a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, yo os haré descansar. Hay agua en la fuente de vida eterna del Señor y no es agua pasajera, es agua de vida eterna. Hay pan en la mesa del Señor, hay salvación en la cruz del Calvario y hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. ¿Saben? Perderse es más difícil que salvarse, porque salvarse, Cristo ya pagó la salvación. La pregunta es si tú recibirás esa salvación. Daniel eligió bien, José eligió bien, el mismo Abel eligió bien y David también escogió al Señor. Elegirás tú hoy al Dios de Israel, elegirás al Dios de tu salvación, serás tú uno de los que sean no solamente llamados, pero escogidos por el Dios del cielo. En el nombre de Cristo, hoy busca de Dios. En el nombre de Cristo, hoy abre tu corazón. Y en el nombre de Cristo, hoy haz un nuevo pacto con el Dios del cielo, porque la Biblia dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cerramos con una oración. Claro que sí, pastor. Vamos a ver. Querido Dios y amante Padre, gracias por la bendición de estudiar la vida, la obra del profeta Daniel. Amén. Es verdad, tú fuiste su juez. Y mejor juez justo no puede haber. Lo vindicaste. Pero también Daniel se mantuvo íntegro al Dios del cielo, así como sus 3 compañeros, porque al llegar a Babilonia se propusieron no contaminarse. Y tú los bendijiste en gran manera. Padre eterno, reclamamos la misma bendición también para nosotros. Si hay algo en nuestra vida que no sea recto, íntegro, lo ponemos en tus manos el día de hoy. Y si en algo nos hemos equivocado, perdónanos. Y ayúdanos que el día de hoy se escriba una nueva historia, especialmente al entrar este día de reposo, que podamos encontrar el reposo no físico, pero el reposo espiritual que ofrece Cristo a todos aquellos que lo buscan de todo corazón. Amén. Danos de tu bendición, Padre eterno, y da una doble porción de tu Espíritu Santo al Pastor Romero para que siga a través de estas lecciones llevando a tu pueblo a una experiencia de mayor profundidad, de mayor cercanía, para que podamos cumplir la providencia y el plan que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado. Gracias, feliz sábado.